por un plato de lentejas. Una mala decisión puede llevarte a perder una promesa. Quiero hablarte hoy acerca de Génesis capítulo 25, versículos 27-34. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y hoy te hago este énfasis en esta palabra, porque dice: una mala decisión puede llevarte a perder una promesa. Por un plato de lentejas dice que Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. ¿Qué es o qué era la primogenitura? En el contexto bíblico, la primogenitura no era simplemente ser el hijo mayor. Tenía un valor especial dentro de la familia y estaba relacionado con herencia, autoridad, bendición de Dios. La acción de Esaú revela algo más profundo. Había perdido la capacidad de valorar lo que tenía porque estaba dominado por lo que quería en ese instante. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos perdido ese propósito? Hemos perdido aquella promesa que el Señor ha dicho para nuestras vidas, pero vendemos lo que el Señor nos ha dicho por algo más. En este caso la palabra nos habla que por un plato de lentejas Esaú vendió esa primogenitura a Jacob. Y la palabra nos habla y nos dice de que eso era algo valioso en el cual el Señor tenía preparado y en el cual el Señor había preparado desde ese tiempo para darle esa bendición. Pero él menospreció la primogenitura, menospreció lo de Dios, menospreció lo que ya Dios había dicho que lo iba a bendecir por un plato de lenteja. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado lo que Dios tiene para nosotros por muchas cosas que creemos que son más importantes que la promesa de Dios en nuestras vidas? Hágase la pregunta: ¿cuántas cosas nosotros hemos menospreciado y hablamos de lo espiritual a causa de otras cosas que creemos que nos van a ser eternos y al final solo nos resultan temporal? Y usted ve aquí en la palabra, Esaú menospreció y la vendió por un plato de comida, algo que podía tener al siguiente día o algo que se lo comía y ya no estaba. Pero la primogenitura era la bendición de su padre, que le iba a dar esa herencia, esa autoridad, eso que el Señor ya había delegado en él. Pero ¿qué pasó? Por un plato de lentejas vendió lo que Dios tenía preparado para su vida. Yo no sé usted cuántas veces ha dejado lo de Dios a causa de lo externo, a causa de un trabajo, a causa de un estudio, a causa de otras cosas que usted cree que son más importantes que el Señor. No estoy hablando con eso que usted no debe de prepararse. Las personas preparadas también son necesarias para la obra del Señor, pero estoy hablando de que dejamos
dejamos la promesa de Dios, el camino de Dios, el propósito de Dios por ir en busca de estas cosas que son temporales, mas lo de Dios es eterno. Muchas veces dejamos de servir o no queremos servir porque tenemos limitantes y nosotros empezamos a darle más prioridad a las otras cosas que a lo que Dios nos ha entregado. Y parte de un servicio es el agradecer a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Él tomó una decisión permanente bajo la presión de un deseo temporal, porque dice que él tenía un deseo, estaba muy cansado y quería comer, pero dice la palabra de que él en ese momento no pensó y dijo: ¿para qué me va a servir esta primogenitura a mí? Usted dirá: ¿para qué me va a servir seguir en los caminos del Señor si al final es una pérdida de tiempo? Es una pérdida de tiempo estar sirviendo. No, lo que a usted le va a servir es que usted va a crecer espiritualmente. Si me ayudan con el micrófono porque algo está fallando. Es crecer espiritualmente, es formarse, es madurar, es tener una relación con su Señor, es tener una relación con su Padre, aquel que le ha dado la oportunidad de vivir, aquel que le ha dado la oportunidad de seguir, aquel que lo ha hecho a cada uno de nosotros, nos ha hecho, nos ha formado y nos ha hecho para que le sirvamos, para que le adoramos, para que podamos entrar en el reino de los cielos aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero muchas veces cambiamos lo eterno por algo temporal, cambiamos todo aquello por las cosas externas del mundo, por estar metidos en tantas cosas que muchas veces nos quitan el tiempo para nuestro Señor. Y no solo hablo de un servicio, a veces has dejado de orar y has dejado de darle el tiempo al Señor porque te sientes muy cansado, porque no puedes limitarte en un trabajo, porque estás tan cansado que ya no le puedes dar el tiempo al Señor. Porque no solamente es en base a un servicio, es en base a muchas cosas que nosotros dejamos. Muchas personas le quitaron la prioridad al Señor por estar con las redes sociales y dicen: no tengo tiempo para poder tener una conexión con el Señor, pero pasan más de 3-4 horas en una red social. Eso es quitarle al Señor el tiempo y darle a lo demás, a lo terrenal, a lo pasajero, a lo del mundo, darle y quitarle al Señor su lugar. Y se lo digo por experiencia, perjudicándome por el tiempo, por esto, por lo otro, y dije: no tengo el tiempo. Y me di cuenta que en una de esos días el Señor me habló tan fuerte, me reprendió y me dijo: ¿no te estás dando cuenta que le estás dando a este teléfono casi 3 horas y no tienes tiempo para mí? Y por eso le hablo acerca de esta palabra, porque el predicador tiene que hablar también de lo que ha vivido, tiene que hablar también de esas experiencias. Y se lo digo por esa experiencia. Yo decía: estoy tan cansada que no puedo levantarme a las 5 de la mañana, pero a las 11 de la noche sí podía estar con el teléfono viendo las redes sociales. Y eso es algo que le quita, eso es un plato de lenteja que le está quitando a usted la promesa y el propósito de Dios. Y hay muchas cosas que nos quitan el tiempo. A veces las mujeres pasamos afanadas, cansadas dentro de la casa. No tiene tiempo para darle al Señor, pero sí tenemos tiempo para andar barriendo, haciendo y dándole vuelta a la casa. Y no es que usted va a ser sucia, porque yo soy una mujer nítida, me gusta tener la casa aseada, pero hay cosas que no nos pueden llevar a quitarle el tiempo al Señor. Ese plato de lenteja va a ser temporal, pero lo eterno de Dios es lo que va a permanecer en su vida. Amén. Aquello que te sostiene, aquello que te mantiene, aquello que te lleva al propósito de Dios. No tenemos tiempo para venir a la iglesia, pero sí tenemos tiempo para darle a un amigo y estar chambreando 3 horas dentro de una mesa. No tengo tiempo. Le invitan a la iglesia y muchas personas dicen: ay, es que los domingos son para la familia,
son para mi familia. Y no estoy en contra, porque nosotros somos una familia que compartimos mucho. Todos los domingos al salir de la iglesia junto con mis papás, aunque ya estemos casados, nos vamos a comer y a compartir un tiempo y darnos un tiempo en familia. Pero primero lo primero, venir a la iglesia, adorar y a glorificar a nuestro Dios, porque de eso voy a fortalecer mi familia. Muchos quieren hacer lazos familiares cuando no tienen encuentro personal con Dios, y en vez de estar un domingo disfrutando de su familia, se están agarrando de los pelos, se están agarrando en las casas. Y dicen: me quedé, no fui a la iglesia porque me quedo a disfrutar de mi familia. Y cuando usted va a las casas, se encuentra que el hijo está en el cuarto con el teléfono, se encuentra el esposo viendo tele y a la mujer haciendo. Eso no es estar en familia. En vez de venir todos en familia a la iglesia para darle al Señor lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y por eso la palabra nos enseña que nosotros no podemos vender esa primogenitura por algo terrenal, por algo que solamente va a ser pasajero, porque la palabra dice que todo pasará, mas su palabra permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A veces nuestros deseos personales nos llevan a perder la voluntad de Dios. A veces insistimos tanto en un deseo personal, en algo que nosotros queremos. Queremos fama, queremos dinero, pero el Señor conoce nuestro corazón. Usted no conoce su corazón y el Señor sí. Y dice la palabra que donde está tu corazón, donde está el tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En dónde tienes tu corazón? Afanado por los quehaceres de la vida, afanado por las preocupaciones, afanado por todo aquello que te está quitando el tiempo de Dios, o por lo de Dios. Aunque sabemos que todos tenemos procesos, aunque sabemos que todos tenemos crisis, todos pasamos por muchos procesos, unos más fuertes que otros, pero ¿sabe qué es lo que lo hace a usted ser un hijo de Dios? Que en medio de todos esos procesos, en medio de aquellas cargas, en medio de aquellas luchas, en medio de todo aquello que lo atormenta, la voluntad de Dios se tiene que establecer primordialmente en su vida. Sueños, anhelos tienen que ser presentados bajo la voluntad del Señor. Muchos de nosotros pedimos dinero y cuando tenemos dinero nos alejamos de Dios. Veníamos a la iglesia cuando estábamos pobres que cuando tenemos dinero. Porque ya el dinero nos hace andar en otras cosas, en otro business, como dice, y nos alejamos de las cosas de Dios. Y no es malo que usted sea prosperado, porque la palabra dice que usted como hijo de Dios es rey y sacerdote y usted debe de ser prosperado. Pero el problema está que en dónde está su corazón, en el plato de lentejas o en la voluntad del Señor. Y dice la palabra, Esaú cambió una primogenitura por una comida, una bendición futura, porque él no estaba en ese momento, él estaba diciendo: ¿de qué me va a servir a mí esta primogenitura? Porque no la estaba entendiendo en ese momento. Pero todo lo que tenía el Señor preparado para él era tan grande que al final, ¿quién se lo quedó? Su hermano Jacob. Y lo desperdició. Algo de gran valor por algo de poco valor, lo permanente por lo temporal. Y dice la palabra, y después quiso recuperar aquello que había despreciado. Hay decisiones, amada iglesia, que se toman en segundos, pero te arruina la vida toda la vida. Te arruina todo permanentemente. Y uno dice, ni lo piensa para tomar una decisión. Las decisiones que usted va a tomar debe de presentárselas delante de Dios. Cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier cambio familiar, cualquier cosa que usted se le está entregando al Señor debe de ser presentada a Él. Porque una decisión de un segundo que usted va a decir sí o no, le va a cambiar la vida por completo. Y hay muchos que tomamos decisiones y no meditamos. En el momento creemos que es lo correcto, mas sin embargo en el futuro vienen a hacer de destrucción a nuestra vida, como le pasó a Esaú. Y dice la palabra, quiero que usted lea conmigo Mateo capítulo 26 versículo 14-16.
Y este es otro ejemplo en la Biblia. Y voy a hablarle de varios ejemplos de la Biblia, no solamente de Esaú, porque la Biblia nos habla muchas veces de muchos personajes en los cuales cambiaron al Señor o cambiaron lo de Dios por un plato de lentejas. Y no solamente Esaú, nos habla la palabra Judas. Si usted conoce a Judas, ¿quién era Judas? ¿Quién era Judas? Pero antes de ser el traidor, ¿quién era? Un discípulo, alguien conocedor, alguien que se sentaba a la mesa con el Señor, alguien que conocía quién era el Señor. Pero dice la palabra que Judas vendió al Señor ¿por cuánto? Por 30 monedas. Judas ni siquiera sabía, aunque se había sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, no sabía el valor incalculable que el Señor tenía, porque lo vendió por 30 monedas. Y ahí es donde nos damos cuenta, y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Imagínese usted vender lo que Dios tenía preparado, lo que Dios había hecho ya a través de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de ellos como discípulo, vender la bendición de ser discípulo por 30 monedas que no le iba a servir de nada. Y así vemos muchas personas dentro de la iglesia vendiendo lo de Dios por 30 monedas. Vendiendo. Es que mire, yo no voy a la iglesia porque es que usted no sabe, sale caro el combustible. Antes le echaba 500 y ahora le echo 1200 y muy caro. Entonces hay que cuidar, pero al trabajo sí va. Sí se mueve para el súper. Sí se mueve para el cumpleaños que lo invitó, pero no se mueve a la iglesia porque no tiene combustible. No, estamos vendiendo al Señor por un plato de lentejas, por un carro que al final se le va a arruinar y va a tener que andar en un Dodge, en 2 patas, porque así vamos a tener que andar. Porque todo va a desaparecer y lo único que va a permanecer es la palabra del Señor en nuestras vidas. Y ahora no vaya a la iglesia por esto y por lo otro, y cambiamos lo de Dios por un plato de lentejas. Judas cambió después de sentarse a la mesa con el Señor Jesucristo, después de saber que Él era el que Dios había enviado, el Hijo unigénito para traer salvación. Vendió lo de Dios por 30 monedas. Y todos hablamos de Judas. Qué traicionero Judas. Y muchas veces nosotros vendemos nuestra dignidad por unos cuantos pesos que nos den de comer. Y vendemos nuestra dignidad y nuestra santidad en Dios por algo que va a ser pasajero. Jovencitas que venden su virginidad por algo pasajero y no le pueden dar la santidad al Señor. Ay, es que ahora es bien difícil mantenerse con la virginidad, oh santos. No es cuestión del mundo, es cuestión de la mentalidad y del propósito de Dios en su vida. Es que ahora cuesta, dicen los jóvenes. Es que en los tiempos de antes era más fácil. Los tiempos de antes no eran más fáciles. Los tiempos de antes no eran más difíciles. Los tiempos de hoy no son más fáciles ni viceversa. Lo que usted quiera pensar, el todo está en cada uno de nosotros. Que yo no voy a vender la santidad, no voy a vender lo que es de Dios en mi vida por un plato de lentejas que después me van a traicionar y después voy a terminar derrumbada. Personas que se venden su dignidad haciendo tratos, haciendo negocio, haciendo cosas ilícitas, que al final sabe que va a perder lo de Dios por algo que al final se lo van a terminar quitando. Por eso ve usted un montón de personas en la cárcel, porque tomaron una decisión en ese momento y no se dieron cuenta que esa decisión era un plato de lentejas que lo iba a marcar para toda su vida. Y vemos personas que por una mala decisión, hasta por robarse una gallina,
Y uno dice, ay, robarse una gallina, y hay otros que han matado. El problema no es eso, el problema es la intención de nuestro corazón. Donde está, dice, tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y eso lo habla la palabra. Jesús versus 30 monedas. Qué difícil. También nos habla la palabra sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. El hijo pródigo cambió la casa del padre por una experiencia. Sabe que el hijo pródigo estaba dentro de la casa, estaba disfrutando de todo lo que su padre le daba, pero la ambición lo llevó a perder ese propósito. La ambición lo llevó a perder lo de Dios en su vida, porque dice que el hijo pródigo le dijo a su padre: dame todo lo que me pertenece. Y estaba disfrutando de eso dentro de la casa. Pero él quería más y quería ver que todo eso que le pertenece. Y usted se imagina al hijo pródigo, creía que esa herencia le iba a durar la eternidad hasta que se muriera. Y dice que el hijo pródigo vino y malgastó todo lo que su padre le había entregado, porque le dijo: dame todos los bienes, todo lo que me pertenece. Y vino y lo hizo, pero en un 2x3 se le acabó todo lo que tenía. Y yo me imagino que no era poco, me imagino que era un montón, porque tenía dinero. Estaban dentro de un palacio, estaban dentro de una casa donde había, dice, hasta sirvientes. O sea, ¿qué significa eso? Que había mucho dinero, muchos bienes. Y le dijo: dame todo lo que me pertenece. Le dieron la herencia y él vino y deshizo la herencia en un 2x3. Y cuando reflexionó, se dio cuenta que ya todo lo había acabado. Y hasta que anduvo haciendo, revolcándose y comiendo, ¿qué? Con los cerdos. ¿Por qué? Por una decisión de una ambición que lo llevó a destruirse. Y dice después la palabra que el hijo pródigo tuvo que venir donde su padre y decirle: padre, perdóname, caí demasiado, caí en medio de todo eso por unas cosas que eran pasajeras, y lo más importante era estar en tu casa, padre, tener tu amor, tener toda tu cobertura, tener toda la bendición que tú me ibas a dar, no un par de pesos que al final iban a terminar en destrucción. Y el hijo pródigo reaccionó, pero tuvo una lección tan grande que todo lo desperdició. ¿Cuántos de nosotros hemos desperdiciado la herencia espiritual que el Padre nos ha dado? Te ha dado un don, te ha dado un talento. Eso es una herencia espiritual, porque sabe que nosotros creemos que el ser prosperado es tener dinero. El ser prosperado no es tener dinero. Usted podrá tener mucho dinero y ser vacío y no tener el amor de su familia, porque está más enfocado en el dinero. ¿Sabe cuál es la mejor herencia espiritual que Dios le puede dejar? Que su familia asista a la iglesia, que su familia tenga la salvación, que su familia tenga el amor genuino, que su familia esté en la santidad del Señor. Esa es la mejor herencia que usted puede recibir de nuestro Señor. Despertar un día más. Pero a veces nosotros queremos tener todo para al final que todo eso se vaya. Todo eso es pasajero. Todo eso se va a ir, un abrir y cerrar de ojos, y vendemos la herencia espiritual por aquello que debería de ser permanente en nuestra vida. No ponemos a disposición los dones. Usted tiene un don, un talento, y no lo pone a disposición porque usted vendió esa herencia espiritual por otras cosas. Porque prefiere negociar la iglesia o negociar lo de Dios que negociar otras cosas. Usted sabe que cuando uno trabaja, se le hace más difícil pedir permiso en el trabajo que en la iglesia. Se le hace más difícil pedir permiso, en la iglesia que en el trabajo. O va de vacaciones y dice: ay, ¿cómo le digo a mi jefe? Ay, que tengo que hacer esto, que tengo que dejar. Piensa en dejar todo bien para poderse ir de vacaciones. Pero en la iglesia, hay que vean cómo se arreglan. Hay que vean cómo le hacen. Es lo de Dios.
Usted no recibe un pago, como les hablaba hoy en la inducción, un pago monetario, pero usted está recibiendo el crecimiento espiritual, la madurez, la bendición de Dios de tener un día más y despertar con vida y poder darle gracias al Señor cuando muchos hoy no pudieron respirar. Cuando muchos hoy no pudieron tener la oportunidad de amanecer y darle gracias, usted y yo tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, adorarle y exaltarle, glorificarle y darle todo a Él, porque Él se lo merece. Y a veces venimos a la iglesia y estamos en la adoración. Usted, en la iglesia le pega de sueño, le pega todo, pero sale de acá y está en el celular y no tiene sueño. Perdemos nuestra herencia espiritual por cosas vanas, por cosas que no deberíamos. Dice la palabra y habla en 2 de Timoteo 4:10 acerca de Demas. Yo nunca había escuchado sobre este colaborador que tuvo Pablo. Demas, dice la palabra que era un colaborador que tuvo Pablo, y lo habla la palabra y lo menciona 3 veces solamente. La primera lo menciona cuando hace lista de todos los colaboradores de él, y la segunda lo menciona y dice de que él está haciendo la obra, y la tercera lo menciona para decir: mi colaborador Demas ha dejado lo de Dios por irse a las cosas del mundo. Y yo quiero leer esto porque si a mí me impactó, nunca lo había leído en la palabra. Dice en 2 de Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Y sabe qué era Tesalónica? Allí había mucha plata, allí había mucho dinero, allí había muchas cosas que tenían beneficio humano. Y dice: Demas me ha desamparado, ha dejado lo de Dios por amar a este mundo. No era un incrédulo, amado, no era un incrédulo, era un colaborador de Pablo. Y para haber sido mencionado colaborador de Pablo era porque era también alguien de peso en el reino de Dios. Y dice la palabra: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Oiga bien la palabra: me ha desamparado, me ha dejado porque amó las cosas de este mundo. Yo no le podré decir si se fue al mundo o no, pero lo que sí dicen los estudios es que se fue a Tesalónica porque había mejor vivencia de lo que estaba teniendo haciendo la obra del Señor, según los estudios bíblicos. Y según él, estaba perdiendo más que ganando. Y al final perdió lo de Dios, o dejó lo de Dios, dejó la obra de Dios, dejó de ser un colaborador por irse a otro lado. Porque la palabra lo es clara y dice: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Y cuáles eran las cosas de este mundo que Pablo decía? Todo lo vano, todo lo que traía vanidad, todo lo que traía riqueza, porque él dice que él dejó todo por amor al Señor. Y dice que Demas dejó a Dios, o dejó de colaborar con Pablo y con la obra del Señor por irse a las cosas de este mundo. ¿Cuántos cristianos se han ido de las cosas de Dios por perseguir las cosas del mundo? ¿Cuántos han dejado su servicio, sus dones al Señor por irse por las cosas del mundo? ¿Qué cosas se han convertido en un plato de lentejas que te está quitando tu promesa? Dinero, comodidad, estrés, ansiedad, una relación, reconocimiento, placer, éxito, deseos personales, aceptación de otras personas. Hay decisiones que no parecen peligrosas, pero cuando comienzan, ¿verdad? Usted dice: ay, no, es que esto no es peligroso cuando comienzan, pero terminan en desgracia. No todo lo que parece ganancia, no todo lo que parece ganancia material, amado pueblo, es ganancia espiritual. No todo lo que usted le llama bueno es bueno. No todo lo que usted dice: esto me va a llevar, porque muchos decimos: es que si tengo dinero voy a colaborar con la obra de Dios. Y no colaboró en lo poco, peor en lo mucho. Porque la palabra dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré.
En lo poco hay que serle fiel a nuestro Señor. Sansón cambió su llamado por sus deseos. Sansón había sido apartado para Dios desde antes de nacer. En Jueces capítulo 13 versículo 5 habla: porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Tenía un propósito extraordinario. Pero ¿qué pasó con Sansón? Por una relación perdió todo lo que Dios tenía preparado para él. Por una relación, porque puso sus ojos y no le preguntó al Señor si esa era la voluntad de él, sino que hizo todo lo contrario. Le dijeron sus padres: no te fijes en una de esas incircuncisas, en una de esas que te van a llevar. Acá hay un montón de jóvenes que sus padres, aún sus padres espirituales, sus mentores, le dicen: no te vayas por ese camino, más rápido se van. Y después vienen a llorar y a decir: es que esa mujer me dejó, es que ese hombre me dejó, es que me hizo daño. Una mala decisión que arruinó toda tu vida. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que para Dios siempre hay segundas oportunidades que Él nos da. Y usted tiene la oportunidad de arrepentirse y volver a comenzar. Volver a comenzar en el Señor. Es una oportunidad que Él nos da. Dice en Jueces capítulo 14 versículo 3: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Imagínense, ella me agrada, pero desagradó el corazón de Dios. Agradó lo humano, agradó a su carne, agradó a sus ojos, pero desagradó el corazón de Dios, porque Dios tenía un propósito muy grande. Pero sabe que le hablo también de alguien que rechazó todo a cambio de Dios. Rechazó un plato de lentejas a cambio de Dios, y ese fue Daniel. Dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y no solo no contaminarse con la comida que habían preparado en la casa del rey, sino no contaminarse de no adorar a dioses ajenos, de no adorar a cosas que venían a traer destrucción, sino que pararse y decir: no importa que perezca, voy a perecer, pero mis convicciones en el Señor, mi santidad no es negociable con un plato de lenteja, no es negociable con toda la comida que me puedan poner de rey. Yo me imagino que era un banquete todo lo que querían hacer, pero dijo Daniel: no me voy a contaminar, voy a permanecer creyendo y siéndole fiel a aquel que me llamó, aquel que me dio la vida, aquel que se entregó por mí, aquel que me ha mandado a hacer la obra, aquel que no me mandó a adorar a dioses ajenos, sino que adorar a un solo Dios, que era el Señor Jesucristo, que era nuestro Dios. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel renunció a lo temporal para abrazar lo eterno. Marcos capítulo 8 versículo 36 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vuélvalo a repetir conmigo y dígalo fuerte. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Hay personas que prefieren estar bien con todos menos con Dios. Eso es vender lo de Dios por un plato de lentejas. Estás vendiendo tu amistad estás alejando del Señor por una amistad. Hay personas que quieren encajar, jóvenes, adultos, quieren encajar con otras personas, pero como ven que esas personas no son cristianas, ven que esas personas no se convierten, en vez de hablarle de la palabra y llevarlos, se hacen a ellos. Entonces vendes lo de Dios, vendes tu identidad en Cristo por un plato de lentejas, por aquel amigo que las malas no va a estar ahí contigo, por aquel que cuando te debates entre la vida y la muerte, solo va a ser el Señor el que va a estar contigo dándote un propósito.
Pero a veces decimos, ay, es que tengo que ser aceptado en este mundo para poder encajar. Usted no necesita encajar con nadie, ni siquiera con su familia, déjeme decirle. Porque si aún su familia lo pone en contra de las cosas de Dios, usted debe de ser de una sola pieza y tener una identidad en Cristo. O están con Dios o están fuera de mí, porque lo de Dios no se negocia, amigo. Lo de Dios no se negocia. Lo de Dios no se puede poner como un negocio. Lo de Dios no se puede cambiar por 30 monedas. Lo de Dios no se puede cambiar por un plato de lenteja. Lo de Dios no puede ser cambiado por algo más. Lo de Él debe de ser lo primero en nuestro corazón, porque dice la palabra: poned la mira en las cosas de arriba, no la mira en las cosas de la tierra. Dígalo conmigo: pondré mi mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No permitas que una necesidad, un deseo, una oportunidad, una persona, una cantidad de dinero, un momento de placer te haga desperdiciar aquello que Dios considera valioso. Amada congregación, amigos que nos visitan el día de hoy, porque el plato de lentejas se acaba, el dinero se acaba, la belleza se acaba, el reconocimiento se acaba, el placer se acaba, las oportunidades terrenales se acaban. Pero las oportunidades espirituales y la herencia de Dios no se acaba. Pero lo que Dios ha preparado para sus hijos tienen un valor eterno. Y con Mateo capítulo 6 versículo 19 al 21: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Que hoy tú no cambies lo eterno por lo temporal, ni su fidelidad por un plato de lentejas. Que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, el tesoro más importante, que es seguirle a nuestro Dios, que es amarle, que es honrarle, que es estar ahí en intimidad con Él. Porque la intimidad con Él te va a llevar a conquistar tu propósito. Las demás cosas solo te van a hacer algo temporal, pero la intimidad con Dios será la plataforma que te llevará a cumplir la promesa de Dios, la plataforma que te inducirá a cumplir el propósito de Dios. Esa plataforma que cuando tú te sentías que estabas caído, el Señor te va a levantar y te va a dar nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Diga conmigo: lo de Dios no lo cambiaré por las cosas terrenales, por las cosas temporales. Lo de Dios es eterno. Dígalo: lo de Dios es eterno, y procuraré con diligencia agarrar lo de Dios primero, para que me vaya bien, para que sea de larga vida, para que la promesa de Dios abunde y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Colóquese sobre sus pies. Y hoy yo quiero hacer un llamado. Sé que ya ministramos, pero esa era otra ministración. Un llamado a las personas que dicen: he dejado muchas veces lo de Dios sin darme cuenta que lo he cambiado por un plato de lentejas. Y usted no se sienta culpable o que diga: ay, me va a dar vergüenza que me miren, ay, que piensen que yo he cambiado lo de Dios por un plato de lentejas. Sabe, lo más importante es que todavía hay una oportunidad que Dios nos da para poder ponernos a cuentas con Él y decirle: Señor, si no te he dado el tiempo, si no he tenido, Padre, esa intimidad contigo, si me he dedicado más a hacer las cosas del mundo que a las cosas tuyas, hoy dame la oportunidad de poder reivindicarme y poder hacer conforme a tu voluntad. Cierre sus ojos. Antes de ese llamado, quiero hacer el llamado de salvación para aquellas personas que dicen que están el día de hoy en casa
amigos que nos visitaron en nuestra congregación y dicen: yo quiero arrepentirme de todos mis pecados, quiero dejar esos platos de lentejas y recibir el manjar completo que es del Señor. Si hoy hay personas que nos visitan por primera vez y quieren entregar su vida a Cristo, hoy es un buen momento para que usted pueda hacer una oración de salvación. Hay personas que quieren estar preparadas para tener este paso con el Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que puede salir de aquí y puede hacer que este sea su último día y usted no tuvo esa oportunidad de poder arrepentirse o de poder decirle al Señor: hoy me arrepiento de mis pecados. Pero hoy es una buena mañana para que ahí donde usted está pueda levantar sus manos y pueda decir: Señor, yo te acepto, hoy me reconcilio contigo. Si hay alguien que hoy quiere entregar su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, hoy es una buena mañana para hacerlo. Si no lo hay, voy a hacer un llamado a aquellas personas que dicen: ha sido difícil el proceso, ha sido difícil permanecer, ha sido difícil aún no darle esta prioridad a lo económico y darle esta prioridad a la fe, aún creer que en medio de las cosas muertas Dios puede y sigue resucitando. Y hoy yo te hago este llamado a las personas que dicen: hoy quiero decirle a nuestro Dios que no voy a cambiarlo por un plato de lentejas, sino que voy a seguir avanzando para poder tener esta vida espiritual. Hay cargas que se pueden convertir en un plato de lentejas. Hay enfermedades que se pueden convertir en un plato de lentejas porque le estás dando más prioridad a eso y estás quitando tu confianza en aquel que puede hacer el milagro. Y hoy yo quiero pedirle a esas personas que puedan pasar adelante. Cierre sus ojos todo el mundo. Hoy las personas que dicen: hoy necesito volver a agarrar lo espiritual y dejar esos platos de lenteja, pase adelante. No solamente se trata en lo económico, no solamente se trata en que usted ha dejado a Dios por dioses ajenos. Se trata de que hay cosas que hemos hecho en nuestra vida que no vienen bajo la voluntad del Señor, decisiones que tomaste que te están afectando en tu día a día y hoy luchas con esas cosas. Eso también puede ser un plato de lenteja en tu vida. Y vamos a ministrar 2 minutos para poder ministrar en esta mañana. Yo sé que hay más personas, aún hay jóvenes que están negociando su amistad con el mundo y dejando lo de Dios por el mundo. Este es un momento para que tú también puedas pasar. Un momento para que hoy pueda ser el día que tú le digas al Señor: regreso a tus brazos.